Dentro de la inteligencia artificial, que básicamente es tratar de simular a través de una computadora la forma en que los seres humanos, o en general los entes inteligentes, reaccionan o operan en el mundo, nosotros dividimos o construimos algunos algoritmos y en general la inteligencia artificial abarca todos estos algoritmos. Ahora, lo que nosotros esperamos en general, básicamente, o en términos muy primitivos, de una inteligencia artificial es que por lo menos tenga la capacidad de memorizar y que tenga la capacidad también de generalizar. Entonces, cuando decimos que memorizamos es que una vez que se ha guardado cierta información que se le ha presentado, sea capaz de operar en función de esa información. Y la otra es que cuando se le presenta información relacionada a la que se le ha presentado, pero no exactamente la misma, sea capaz de responder de forma adecuada. Ahora, en los modelos clásicos de inteligencia artificial, lo que nosotros buscamos es generar un algoritmo donde de las entradas nosotros vamos definiendo claramente cuáles son los pasos o las respuestas que el programa debe seguir. Mientras que en Machine Learning lo que vamos a tener nosotros son casos de uso o ejemplos donde tenemos diferentes entradas, el sistema produce ciertas salidas y si la salida no es la esperada, nosotros generamos modificaciones al modelo, logrando o haciendo que cada vez las salidas generadas sean más cercanas a las esperadas. En este tipo de modelo de aprendizaje donde tenemos entradas y salidas y tenemos las salidas que consideramos correctas, estos son un tipo especial de problema dentro de Machine Learning que se llaman de aprendizaje supervisado. La existencia de estas etiquetas o de estos resultados es lo que lo hace que sea supervisado. Existen otros en los que tratamos de derivar un comportamiento dado sin tener este supervisado, sin tener esta de resultado. Vamos a ir viendo más adelante cómo poder hacer precisas esas cosas. Pero cuando nosotros hacemos esto, generalmente lo que hacemos es tener una serie de operaciones para la entrada. Cuando esas operaciones se vuelven más y más complejas, van teniendo más y más diferentes capas, nosotros entramos entonces ya a un cierto modelo en el que tipo de modelo que llamamos de Deep Learning. Ahora, la diferencia entre los modelos de Deep Learning y los de Machine Learning esencialmente está dada en que con Machine Learning nosotros generamos features. Estos features son características que nosotros extraemos de las entradas propiamente. Por ejemplo, si nosotros estamos diagnosticando a una persona acerca de algún padecimiento, podríamos tomar la altura de la persona, su peso y otras características, y estas se convertirían en features que se alimentan en el sistema de Machine Learning y generan el diagnóstico que yo esperaría. Ahora, si yo elimino en parte la elección de features, es decir, yo no decido qué features, sino simplemente ingreso, por ejemplo, una fotografía de la persona como tal, entonces ahí nosotros necesitamos obviamente un preprocesamiento del cual no nos encargamos nosotros manualmente, sino el mismo sistema. Entonces ahí nosotros estamos trabajando en el dominio del Deep Learning. Muchos de los avances de Deep Learning están basados en el uso de redes neurales que vamos a describir más a detalle. Y el tipo
principal es el que vamos a trabajar ahorita. El tipo más básico de red neural es el que vamos a trabajar ahorita. Ahora voy a mostrarles directamente un tipo de problema que nosotros resolvemos con un enfoque de Machine Learning. Vamos a trabajar con un problema sencillo de clasificación en el que nosotros vamos a clasificar en función de la entrada una salida como positiva o negativa. Entonces este es un problema de clasificación binaria. Entonces aquí vamos con algunas ideas que vamos a estar utilizando constantemente. Primero yo necesito un conjunto de datos que yo voy a cargar de este archivo 01data.npz que contiene unos arreglos de NumPy a los cuales yo puedo accesar una vez que he cargado la información a través de NumPy. Puedo accesar a los arreglos. En este caso yo voy a utilizar el arreglo xtrain y ttrain. T en este caso son los valores que yo esperaría, los targets que yo tengo, y estos son los valores de entrada. Aquí nosotros en general decimos que estos son los ejemplos que nosotros tenemos para entrenar. Estos son ejemplos que le vamos a mostrar. Los ejemplos positivos son aquellos en los cuales nosotros tenemos precisamente entradas o valores 1 y los negativos van a ser los que están asociados al valor de 0. Entonces acá nosotros podemos ver un scatter plot de cómo se distribuyen. Los de color rojo son los positivos y los verdes son los negativos. Entonces este tipo de problema donde yo les preguntara a ustedes, bueno pues viendo esto que está aquí y les doy un nuevo punto, lo cual es perfectamente posible hacer. Al darles un nuevo punto que no han visto, por ejemplo este. Entonces una de las formas comunes de razonamiento es decir, lo más probable es que sea un ejemplo positivo, es decir, que pertenezca al conjunto de los elementos rojos, por la forma en que vemos que están distribuidos estos. Esa es una forma básica de generalización. En este caso nosotros tenemos un problema del tipo que llamamos linealmente separable, en el cual nosotros podemos dibujar una línea recta aquí, no precisamente esa, pero una línea recta que divida a los positivos de los negativos. Es decir, de un lado de la recta están todos los positivos y de otro lado de la recta están todos los negativos. Y entonces esta línea de separación es la que nosotros estaríamos buscando generar a través del algoritmo que vamos a estudiar. El modelo que vamos a estudiar es un modelo básico llamado de un perceptrón. Básicamente lo que va a trabajar es que vamos a multiplicar nuestro ejemplo de entrada por una matriz lineal, una matriz o un operador lineal, y le vamos a aplicar una función. Entonces este es el modelo que normalmente nosotros vemos en dibujos y en presentaciones de este tipo. Es el modelo que se conoce como un perceptrón. Entonces en mi caso, el caso que tenemos ahí, tenemos simplemente de hecho dos entradas. Entonces digamos entrada 1, entrada 2, y entonces estas entradas son colocadas hacia un perceptrón acá, a un operador. Entonces cada una de estas entradas es multiplicada por un peso. Entonces acá multiplico por un peso, por un valor, y aquí multiplico por otro valor. Estos forman la entrada a mi neurona, y esta genera o le aplica una función de activación a esto. Y esto es mi salida. Entonces lo que nosotros vamos a buscar aquí es que si mi salida supera un cierto valor, un threshold, vamos a decir que es positiva,
y en caso contrario vamos a decir que es negativa. Entonces aquí todo este pedazo que está acá se va a aproximar a 0 y todo este pedazo que está acá se va a aproximar a 1 cuando generemos nuestras predicciones o nuestras respuestas. Y lo que el modelo va a construir va a ser esto que está acá. Formalmente, esta curva que está acá es como la probabilidad de que la respuesta realmente sea 1, que el target sea 1, dado que el input es el que me están dando, es decir, el input que sea para este ejemplo. Esto generalmente o normalmente lo vamos a estar representando como una Y con un gorrito. Y cuando hay muchas más entradas, pues se forman el mismo tipo de modelo en el que estos inputs son multiplicados por diferentes pesos. Aquí tenemos la función que se le aplica a la suma de estos tres. Entonces la ecuación simplemente es como W1x1, W2x2, W3x3, y a esto se le aplica una función. Entonces, si usamos notación matricial, esto simplemente es el vector W por el X. Aquí el W tendría que tener una forma de vector fila. Y el X que hablamos acá tiene forma de vector columna. Usualmente se agrega adentro de estos también un valor, un más B, que nosotros llamamos bias, que no se multiplica por ninguna de las entradas. Entonces el bias está libre, no se multiplica por ninguna de las entradas. Para no tener que incluir en esta ecuación aquí más el bias, lo que hacemos es una simplificación donde aquí ponemos 1 en los vectores. Entonces tenemos coordenada X, coordenada Y y 1. Entonces este que está acá, el tercer peso, es el equivalente al bias, porque aquí a la hora de que cambiamos este x3 por 1, aquí me queda simplemente un b. Entonces ahí me queda el bias y entonces ya no necesito poner más el bias acá, sino que simplemente utilizar esta ecuación que está aquí. Y entonces ya teniendo nuestro modelo, nosotros debemos buscar una función que me permita simular lo que yo quiero en mi salida, porque mi salida debe ser 0 o 1. Pero nosotros no podemos trabajar muy bien con esta. Hay un modelo que se utiliza esta función que es discreta, es siempre 0 o 1. Pero no dio buenos resultados a la hora de entrenarse con conjuntos más grandes. Entonces cambiamos a otra que sí nos permite hacer eso. Y que lo que nos va a permitir es aproximar la probabilidad. Entonces la probabilidad siempre debe ser un número que esté entre 0 y 1. Entonces para este caso optamos por el uso de la función sigmoide, que es esta función que está definida acá. Acá está la función sigmoide, 1 partido 1 más el valor del exponencial del parámetro que nosotros estemos ingresando acá. Entonces, aquí hay una gráfica de la función sigmoide. Entonces, ustedes pueden ver que la función para valores pequeños de su entrada es cercana a 0. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1 y aquí tenemos justamente el valor de x de la entrada igual a 0. Entonces para valores negativos esto está abajo de 0.5 y para valores positivos está arriba de 0.5. Entonces nosotros buscamos obtener valores positivos en la salida. En esta ecuación que teníamos, esperaríamos que esto fuera mucho mayor que 0 si el target es 1, para que la función sigmoide me devuelva un valor cercano a 1, y esperaríamos que fuera mucho menor que 0 si el target 0, perdón, no con la función de activación, sino solo lo que tenemos dentro de la matriz, porque entonces al tener un valor positivo, al aplicarle la función sigmoide, esto lo va a convertir a un valor cercano a 1 y el otro lo va a convertir a un valor cercano a 0.
Entonces, ese es el papel de la función de activación en este caso. Entonces, como había establecido antes, el proceso a través del cual nosotros logramos un modelo funcional requiere que yo utilice algún mecanismo que genere modificaciones cuando el valor no es el que yo espero. Entonces, cuando no obtengo las respuestas que yo espero, yo debería hacer alguna modificación. Y entonces, en el caso del modelo que nosotros tenemos acá, la modificación debe hacerse a esta matriz de pesos, a estos valores de los W. Eso es lo que va a controlar el comportamiento de mi modelo. Entonces, para hacer ese trabajo, ese es el proceso de entrenamiento del modelo, el modificar estos parámetros para que obtengamos respuestas más parecidas a las esperadas. Entonces, para eso nosotros hacemos uso de algunos elementos matemáticos básicos. Uno de ellos es el utilizar lo que llamamos una función loss. Básicamente la función loss es una función que me mide qué tan lejos o qué tan cerca estoy del valor que yo espero. Entonces, una de las funciones loss más populares y que vamos a seguir vamos a seguir utilizando más adelante es la función del log loss, que está definida por esta ecuación. T es el valor que yo espero obtener o que hubiera deseado obtener, y el y con gorrito, el y versor, es el valor que el modelo me está brindando. Entonces, lo que sucede acá es que aquí nosotros podemos ver la respuesta de la función log loss. En este caso, para el caso rojo, nosotros estamos hablando de un caso positivo. Es decir, en caso de que el ejemplo sea un ejemplo positivo, la función log loss va dándome así, me va quedando así, conforme yo voy obteniendo los valores cercanos a 1, mientras que en el caso negativo, esto es el comportamiento conforme yo voy obteniendo valores más cercanos a 1. Y entonces, en el caso positivo, entre más cercano sea el valor de probabilidad a 1, entonces más pequeña va a ser la función loss. Entonces va a haber menos penalización. Entonces, aquí es un concepto como medio económico en lo que yo quiero es minimizar mi pérdida. Entonces, si tengo un ejemplo positivo, que es la curva roja, lo que yo esperaría sería que el valor de salida fuera lo más cercano a 1 posible. Si yo tengo un valor, o sea, un ejemplo positivo y mi modelo devuelve un valor cercano a 0, entonces la función loss es alta, o sea que la pérdida es alta, y eso me da un indicador de un comportamiento que yo no deseo. Mientras que en el caso negativo, si el ejemplo es negativo y el modelo me devuelve un valor cercano a 1, entonces la pérdida es alta, el loss es alto, indicándome que he fallado a la hora de hacer esa predicción, y entonces yo debo pagar un costo. Y esa es justamente la segunda parte que utilizamos para entrenar el modelo, que es la función de costo. Entonces, generalmente la función de costo va a ser la suma de los loss de cada uno de los ejemplos. Es decir, yo tengo 20 ejemplos, entonces voy a sumar la pérdida en cada uno de esos ejemplos y eso me va a dar el costo. Entonces, luego o al principio nosotros inicializamos los parámetros aleatoriamente porque no tenemos otro punto de partida. Más adelante vamos a ver cómo podemos cambiar o modificar estas distribuciones para obtener mejores resultados. De momento simplemente vamos a utilizar una predicción aleatoria. Entonces, si ustedes recuerdan el modelo que teníamos, este es justamente la expresión para el modelo, es decir, el producto de la matriz W con X, y a eso se le aplica la función sigmoide. Entonces, en este caso, el costo que nosotros tenemos es un costo inicial de 82. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener un costo lo más bajo posible. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar un costo lo más bajo posible? Para eso utilizamos un modelo de optimización, un algoritmo de optimización que se llama descenso gradiente.
Para el descenso gradiente, lo que nosotros debemos de recordar es la versión multidimensional de la derivada. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, en este caso mi función de costo, digamos que mi función de costo fuera así. Entonces, si el valor actual del costo, que ahorita era 82, está acá, entonces a la hora de obtener la derivada en este punto, yo veo que la derivada es positiva, es decir, que me está apuntando hacia acá. La derivada del costo es positiva. Entonces yo debo moverme en la dirección opuesta de la derivada del costo para que el valor del costo se reduzca. Acá tenemos, digamos, si fuera solo un parámetro y aquí estuviera la función de costo. Esta es la gráfica de la función de costo. Entonces lo que debo hacer es reducir el valor del parámetro o sumarle menos el diferencial o menos el gradiente, la derivada de varias variables de mi función de costo para moverme a un valor del parámetro que me garantiza o espero yo tenga un valor de costo más bajo. Y entonces justamente eso es lo que nosotros hacemos, excepto que en lugar de utilizar una derivada, pues utilizamos el gradiente. Y entonces al movernos, así decimos nosotros, movernos en contra del gradiente, es decir, ir yendo en la dirección opuesta que me indica el gradiente, nosotros vamos a ir minimizando la función. Ahora, una situación es que el gradiente es una cosa que funciona con límites, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que funciona solo cuando los cambios son muy, muy pequeños. Y como nosotros no tenemos cambios muy, muy pequeños, porque el límite es muy, muy cercano a cero, pero no es cero, nosotros tenemos que calibrar qué tan grande va a ser el paso que vamos a dar en esa dirección. Y eso lo logramos a través de este valor de alfa, que nosotros le llamamos el learning rate o la razón de aprendizaje. Entonces, modificando el learning rate, nosotros damos pasos más grandes o más pequeños. Más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros obtener un valor adecuado del learning rate para que nuestro proceso de entrenamiento sea lo mejor posible. Ahora, esto es un proceso iterativo, es decir, que vamos a ir dando varias actualizaciones y modificando una y otra vez, modificando, midiendo el costo, modificando, midiendo el costo, calculando el gradiente, moviendo los parámetros en esa dirección y volviendo a medir el costo. Entonces vamos a repetir ese proceso varias veces y cada vez que hacemos uno de esos ciclos de medir el costo, de calcular el gradiente y actualizar los parámetros, eso se llama un epoch. Entonces a eso le vamos a llamar un epoch, a un ciclo completo de ese proceso de entrenamiento. Entonces aquí ustedes pueden ver el código para realizar ese proceso de entrenamiento. Empezamos acá por inicializar los pesos. Decidimos el total de número de epochs. Decidimos por un learning rate. En este caso yo lo escogí casi que manualmente. Y aquí vamos a llevar control del costo. Entonces en el cost list voy a ir yo agregando los diferentes costos para ver cómo va variando en cada epoch. Entonces hago un ciclo para cada uno de los epochs en el total de epochs que voy a tener. Lo primero que hago es calcular la salida. Entonces, esta es la salida del modelo, es lo que me da las probabilidades. Entonces ahora aquí yo calculo el gradiente. Entonces la derivada, ¿verdad? Entonces, la derivada para esa operación, ustedes pueden revisar un libro de álgebra lineal o de cálculo de varias variables y van a encontrar que se puede calcular de esta manera. Entonces, ya que tengo eso, hago el paso de actualización, ¿verdad? De los datos y calculo el costo. A la lista de costos. Entonces, aquí nosotros podemos ver el proceso de entrenamiento y hago un plot de la función de costo
Y entonces podemos ver cómo inició cerca del valor de 80 y algo, como la primera vez que lo medí. Y fue descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta valores muy cercanos a cero. Que es justamente lo que yo esperaría. Ese costo es utilizado de esta manera porque ya que el proceso requiere derivación, yo no puedo utilizar una función discreta. Si yo utilizo una función discreta, pierdo el acceso a las derivadas. Entonces tengo que usar una función la cual yo pueda derivar. Y en este caso utilizamos esta función log-loss. Ahora, el último paso en la construcción de un modelo de Machine Learning es la evaluación. Entonces, para la evaluación, nosotros no utilizamos lo que me devolvió el modelo, que es la probabilidad. Por eso es que es un valor entre 0 y 1, una probabilidad. Usamos los valores de predicción o la predicción en sí. Entonces, las predicciones pueden ser descritas de esta manera. Para un ejemplo X u Y, la predicción va a ser verdadero si la salida, recuerden que esta ecuación que está acá es la salida de la red neural, es mayor que o igual que un valor de threshold que yo le puse en este caso B. Entonces, estas predicciones son justamente eso, ¿verdad? Las predicciones son la respuesta final de mi modelo que nosotros tratamos de ajustar utilizando estas probabilidades y esta función de costo que está compuesta por la suma de los log-loss que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros utilizamos este log-loss en particular, hablamos de un modelo de Machine Learning llamado regresión logística, que luego podemos extender y generalizar, y eso de hecho lo vamos a hacer más adelante. Entonces, aquí nosotros tenemos una función de predicción y nosotros podemos medir qué tan bien le fue a nuestro modelo calculando algo que se llama el accuracy. Entonces, el accuracy simplemente es un conteo de cuántas respuestas correctas tuvo el modelo. Entonces, aquí yo genero la salida del modelo. Recuerden que lo importante del entrenamiento en este caso es el valor de W que yo obtuve. Entonces, estos valores que están acá son los que a mí me brindan esa respuesta. Estos parámetros son el resultado del entrenamiento. Y a la predicción se obtiene usando la función de predicción, que simplemente aplica un threshold. Entonces, si el Y es mayor o igual que B, se obtiene 1 y si no, se devuelve 0. Entonces, ahí convierte estas respuestas a discretas. Nosotros lo podemos ver aquí. Podemos ver Y. Y tiene valores de probabilidad, como pueden ver ustedes. Mientras que si yo aplico la predicción a Y, lo que yo tengo son respuestas discretas, ceros o unos. Y entonces, una vez que tengo eso, lo comparo con los valores de target y hago la suma y divido dentro del total de ejemplos que tengo. En este caso tenemos una accuracy del 95%, es decir, que 95% de las respuestas que tenemos acá fueron clasificadas de manera exitosa. Entonces, solo para resumir un poco lo que acabamos de hacer, nosotros tomamos un conjunto de datos. Esos datos están dados en forma de ejemplos, ¿verdad? El ejemplo tiene una entrada, tiene un valor de salida, un valor de target. Y nosotros deseamos que el modelo reciba este input y devuelva este output. Entonces, en ese proceso, nosotros utilizamos el modelo en sí, es esta ecuación, digamos, que tenemos. Esta que me devuelve la predicción de probabilidad es lo que nosotros consideramos como el modelo, la elección de este modelo de este tipo de función en particular es lo que vamos a estar estudiando, diferentes tipos de configuraciones de estas funciones. Esto me genera una red neural o simula una red neural de hecho de una neurona en este caso. Y nosotros aquí entramos en el proceso de entrenamiento, ¿verdad? Entonces,
Para entrenar la función nosotros necesitamos una función loss que penaliza los errores de clasificación o los errores en las respuestas, y a través de esa nosotros calculamos un costo. Entonces nosotros usamos el gradiente, es decir, la derivada del costo, para optimizar o para modificar los valores de W, que son los parámetros de este modelo, para obtener un costo más bajo. Entonces, al hacer esta optimización, nosotros estamos buscando obtener un costo más bajo. Digo buscando porque vamos a ver que no es tan fácil como parece hacer funcionar que esto disminuya el costo. Entonces, una vez que tenemos un costo suficientemente bajo, nosotros decimos que hemos terminado de entrenar el modelo, y entonces pasamos a la evaluación. Entonces, con los nuevos valores que hemos obtenido de los parámetros del proceso de entrenamiento, nosotros generamos las predicciones, que básicamente son cuando el valor de probabilidad supera un threshold. Y entonces podemos calcular alguna métrica para evaluarlo. En este caso, la métrica, así le llamamos, una métrica de qué tan bien o qué tan mal se comportó el modelo a través del accuracy. Y el accuracy es 1 partido el número total de ejemplos por el número de ejemplos correctos. En este caso, el número de ejemplos correctamente clasificados. Entonces, el proceso es a grandes rasgos este. Y entonces, ahora que ya tenemos una perspectiva general de cómo funciona cada una de estas cosas, o más bien cómo funciona el modelo completo, nos vamos a dedicar a trabajar en los detalles de cada una de estas partes, empezando por cómo manejar los datos que vamos a utilizar, y también mejorando los procesos de evaluación, es decir, cómo podemos obtener evaluaciones más acertadas sobre lo que sucede con nuestro modelo, cómo se está comportando. Luego vamos a diseñar o vamos a estudiar varios modelos diferentes y diferentes tipos de configuraciones que nos proveen resultados mejores para problemas más complejos, como es el de trabajo con imágenes, ¿verdad?